Buenos días a todos, mi nombre es Diana Ruiz Díaz, soy médica del Servicio de Terapia Intensiva del Instituto Oncológico Ángel Roffo y en esta presentación vamos a evaluar el uso de la ultrasonografía crítica aplicada a la medición de la vena cava inferior. ¿Qué es el diámetro de la vena cava? Es una herramienta no invasiva que ha demostrado ampliamente en la evidencia científica actual ser de gran utilidad y para el monitoreo hemodinámico, constituyendo un parámetro utilizado para estimar la volemia y guiar la fluidoterapia en pacientes hemodinámicamente inestables y ventilados. Para eso vamos a recordar un poco de la anatomía y vamos a decir que surge de la unión de las venas ilíacas primitiva izquierda y derecha, anastomosándose con el sistema de las venas ácigos, teniendo un trayecto intraabdominal de 22 centímetros, ubicada hacia la derecha y anterior a la columna lumbar. Se encuentra en relación íntima con la cara posterior del hígado, atravesando el diafragma por el orificio cuadrilátero para luego desembocar en la aurícula derecha del corazón. Esta es una imagen ecográfica donde podemos apreciar la ultrasonografía de la vena cava inferior y sus relaciones anatómicas con el hígado y el corazón. La vena cava inferior es un vaso de gran tamaño fácilmente comprensible. Su diámetro tiene alta correlación con la función de las cavidades derecha y su calibre no es afectado por la respuesta compensadora vasoconstrictora que se genera ante una pérdida de volumen intravascular. Es por eso que refleja el estatus de la volemia con mayor precisión que otros parámetros. En pacientes sanos con respiración espontánea, las variaciones cíclicas en la presión pleural se transmiten a la aurícula derecha, produciendo cambios en el retorno venoso, siendo esa presión de tipo negativa durante la inspiración, provocando así la disminución del diámetro de la vena cava inferior del 50% aproximadamente, causando colapso inspiratorio. Durante la expiración sucede todo lo contrario, causando un baloneo o llenado de la vena cava inferior. De manera contraria, en pacientes ventilados, durante la fase inspiratoria se produce un aumento de la presión pleural que se transmite a la aurícula derecha, disminuyendo el retorno venoso y dilatando a la vena cava inferior. Y, durante la expiración, la reducción de la presión intratorácica favorece el retorno venoso y disminuye el diámetro de la vena cava inferior. Se ha establecido entonces que el diámetro normal de la vena cava inferior es de 16 más menos 2 milímetros. La variabilidad respiratoria se expresa como la diferencia porcentual que existe entre los diámetros máximo inspiratorio y mínimo expiratorio de la vena cava inferior dividido por el máximo inspiratorio en pacientes ventilados y hemodinámicamente inestables. Se considera negativo un cambio del 12%. Aquellos pacientes que presenten este porcentaje o mayor al 12% de variabilidad probablemente tendrán mejor respuesta a la expansión con volumen, con una especificidad del 90% y 100% de especificidad, de sensibilidad. Entonces, ¿en quiénes lo utilizamos? Serán de beneficio en aquellos pacientes politraumatizados con hemorragia y shock,
siendo de esta manera la terapia con fluidos mucho más sencillo de guiar, teniendo en cuenta que en unidad de terapia intensiva pueden coexistir múltiples causas de shock. Actualmente hay numerosos protocolos de actuación que han sido validados y con buena calidad de evidencia científica. Entre ellos, el más importante es el protocolo Rush. Protocolo Rush significa ultrasonido rápido en el shock y nos permite diferenciar los distintos tipos de shock en hipovolémico, distributivo, cardiogénico u obstructivo, como lo solemos diferenciar en la clínica, pero con el apoyo del ultrasonido, ya que a veces es difícil diferenciarlos entre sí por la clínica o se requieren métodos que son más invasivos, como la colocación de un catéter en la arteria pulmonar. Se trata de un protocolo de 3 pasos, en donde en el paso 1, la bomba, lo que realizaremos será el escaneo del corazón, utilizando a la ecocardiografía básica para determinar la contractibilidad cardíaca mediante la presencia o ausencia del taponamiento cardíaco, como así también la dilatación de las cavidades derechas. En el segundo paso, evaluaremos el tanque a través del líquido libre y valorar el espacio intravascular a través de la ecografía de la vena cava inferior. Y en el tercer paso, evaluaremos las tuberías a través de la ecografía vascular básica, en busca de lesiones arteriales, trombosis, hemorragias o aneurismas. Como habíamos mencionado, en el protocolo Rush, la valoración del tanque se divide en 2 grandes partes, que incluye la valoración del espacio intravascular a través de la ecografía de la vena cava y la búsqueda del líquido libre en los recesos peritoneales y pleurales a través de la ecografía pulmonar y el FAST. En cuanto a la valoración de la vena cava, esta se realizará desde una ventana succifoidea, y si esta no estuviera disponible por interposición de aire o el hígado se encontrase en posición más superior y no pudiera oficiar de ventana acústica u otra circunstancia como ser una herida quirúrgica y que no podamos insonarla desde esa ventana, se podrá realizar por la vía transhepática, apoyando el transductor en la parrilla costal y buscando a la vena cava de manera que lo hacemos tradicionalmente. Notaremos entonces 3 parámetros. El diámetro anteroposterior de la vena cava, que rondará entre los 1.5 y 2.5 centímetros, el índice de colapsabilidad o distensibilidad de la vena cava y su comparación con la PVC. En este slide vemos 2 ejemplos. En el ejemplo de la izquierda tenemos una vena cava con casi colapso total. Lo mismo que en el ejemplo de la derecha, que además tiene activado el modo M. Nuevamente en este ejemplo, vemos un paciente en decúbito dorsal, con colocación del traductor sectorial en una ventana succifoidea, como habíamos mencionado anteriormente, y con rotación del mismo en búsqueda de la vena cava inferior. La medición se realizará en modo M, justo a 2 centímetros de la unión con la aurícula derecha, en donde se valorará el diámetro máximo de un ciclo respiratorio en inspiración y expiración. En este ejemplo, se observa en la imagen de la izquierda a la vena cava inferior en un corte longitudinal y una vista succifoidea. En la imagen de la derecha vemos la medición de la variación del diámetro durante la respiración espontánea y en modo M, en donde A representa el diámetro máximo y B el diámetro mínimo, y a través de la aplicación de la fórmula de la vena cava inferior obtenemos su diámetro. Podemos decir entonces que la vena cava inferior nos sirve para estimar
la presión auricular derecha, de manera indirecta, no invasiva, mediante la ventana suxifoidea y utilizando el diámetro de la vena cava inferior y su índice de colapso inspiratorio, siendo entonces la fórmula el diámetro máximo menos el diámetro mínimo dividido el diámetro máximo por 100. En el siguiente cuadro podemos observar las distintas variables que nos ejemplifican, a manera de resumen, que un diámetro menor a 2.1 con un colapso inspiratorio mayor al 50% nos habla de un paciente al que probablemente le esté faltando volumen a su espacio intravascular. Y de manera contraria, con un diámetro mayor a 2.1 centímetros y colapso menor al 50%, no se beneficiaría del aporte de volumen o incluso sufrir un deterioro. Y en ese caso, se deberán usar la mayor cantidad de datos hemodinámicos disponibles a fin de establecer una terapéutica adecuada. Decimos entonces que en modo M podemos evaluar como criterio de hipovolemia a una vena cava inferior colapsada. En los pacientes sépticos y con ventilación mecánica y falla cardíaca se pierde la variación cíclica y respiratoria normal de la vena cava inferior, tomando como punto de corte un índice de distensibilidad mayor al 18%, siendo este un buen predictor de la respuesta a volumen. A manera de resumen, podemos decir entonces que la ultrasonografía es un método no invasivo que ha sido capaz de demostrar su utilidad para el monitoreo hemodinámico y seguimiento en el paciente crítico y con falla circulatoria aguda, diferenciándonos a los pacientes respondedores a volúmenes versus no respondedores en forma confiable y a través de la medición del diámetro de la vena cava inferior e índice de colapsabilidad y distensibilidad, disminuyendo la mortalidad al evitar el aporte innecesario de líquidos. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos en las jornadas multidisciplinarias para realizar la parte práctica junto con la doctora Gabriela Cuomo. Hasta pronto.